Alejandro Fuentes, el presidente de los productores agrarios del Perú, que está con nosotros. Él maneja el gremio en Ica, que hay que decirlo, es una de las fuentes de empleo más importantes de nuestro país y una de las industrias más prósperas que ha sufrido muchos problemas y que, como muchos sectores en nuestro país, estaba saliendo adelante y han tenido que enfrentar este asunto. En Ica la cosa está dramática. El cierre de carreteras no cesa y ahora ya hay extorsiones puras y duras, así, sin ningún disimulo. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias, Patricia, por invitarme a tu programa. En el caso de AGAP estamos en 9 regiones del Perú, no solamente en Ica, es verdad. Solamente que digamos que el problema más álgido ahora en las regiones donde estamos es en Ica y también en Arequipa, donde la situación no es muy distinta. Hace 2 días casi prenden vivo a un policía en La Joya, ¿no? Y desgraciadamente por la inacción de la policía, hoy en día estamos en manos de muy pocas personas que ya dejaron de ser pues parte de esa legítima protesta y son delincuentes, vándalos, que en muchos casos van directamente a fundos a amenazar que si las personas permiten que personas ingresen a trabajar, les van a incendiar el cerco, cosa que ha pasado el día de ayer en más de un fundo. Ayer han entrado a 6 fundos, para ser específico, entre la zona de Santiago y la zona de Villacurí. Algunos de ellos tenían efectivamente personas trabajando, han ingresado, los han sacado a palazos, ¿no? Como es el caso de, o a la fuerza, digamos, de la empresa Manuelita, y esto ha generado que ya muchas empresas en Ica decidan detener sus operaciones. Uno, porque literalmente ya no tienen cómo trasladar lo que están cosechando, en este caso es principalmente uva, porque estamos en la campaña de uva, y 2, porque no pueden poner en riesgo la integridad de las personas, de sus colaboradores, que en el caso de Ica estamos hablando de más o menos 80.000 personas las afectadas hoy en día por lo que viene sucediendo. Ahora, Alejandro, la agricultura tiene un calendario muy preciso, ¿no es cierto? No es como el mineral, que si no lo sacas ahí se queda y lo puedes sacar después. Acá se te malogra la uva, se te malogra la palta, se te malogra el espárrago y se acabó. No hay nada más que botarlo a la basura. Sí, ¿no el comerciante cierra su local hoy día porque hay manifestación y bueno, y abre el día siguiente. Y ahí está el fideo, ahí está el arroz. Digamos, algunas cosas se malograrán, pero no todo, ¿no? Pero no todo, ¿no? Y aquí ya tenemos, en el caso de Ica, que afecta también a Arequipa de manera, digamos, por consecuencia, hemos tenido 3 paros. Entonces, si bien en Puerto Maldonado el tema es ininterrumpido, acá ha habido paro 5 días, de nuevo paro 5 días, de nuevo, y ahora estamos en el 6º día en Ica, y esto está afectando claramente a las uvas, los espárragos y otros productos que también se producen en el Valle de Ica. Y que se les pasan los calendarios de cosecha, se les pasan los calendarios de venta, ¿no? Se pierde, ¿no? El producto se pierde, literalmente, ¿no? Porque se sobremadura, como le puede pasar a una persona, entonces se pudre y ya no se puede, no se cosecha, y por supuesto tampoco se puede vender, y eso tiene un efecto sobre las empresas, pero la gente tiene que entender que las empresas están compuestas por personas que trabajan en ellas, y en el caso de la agricultura es muy intensiva en mano de obra, y el cultivo de la uva, curiosamente, después del arándano, el segundo más intensivo en mano de obra. Entonces, hoy en día estamos hablando que en Ica el sueldo promedio es de 100 soles al día. Si lo queremos llevar al mes, es como si una persona, un obrero, ganara 3.000 soles en el mes. Eso es una remuneración muy alta para el peruano en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. El que ellos estén perdiendo, porque día no trabajado, es día que no recibes tu jornal. Además que tienen calendarios específicos por la naturaleza de la industria y por lo tanto la gente necesita trabajo cuando hay trabajo, ¿no es cierto? Y ahora es cuando más trabajo hay y cuando mejor remunerado es, porque no solamente se paga pues el sueldo mínimo, sino hay bonificaciones en función al rendimiento de las personas y hay también a la productividad y también hay una escasez de mano de obra que hace que esa remuneración sea mayor, mucho mayor de lo que es en el promedio del Perú. Y todo eso está afectando, ya no solamente pasamos a que, oye, no tengo un ingreso, sino que el costo, ¿no?, de los productos se está incrementando porque hay desabastecimiento. Y estamos hablando, a veces podemos hablar en Madre de Dios, que es una región pues muy lejana, ¿no? Ica está a 290 kilómetros, eso está ocurriendo a 290 kilómetros de Lima. Así es, aquí nomás, ¿no? Aquí nomás. Porque en Puerto Maldonado, sin justificar, podemos entender que
que es más difícil llegar, que es más difícil, ¿no?, trasladar. Sí, que hay pero muchas vías de acceso bloqueadas para poder llegar a Madre de Dios. Así es. Acá hay solamente una, hay una carretera, una autopista de verdad, hasta Ica, con 2 vías, y esta no puede ser, ¿no?, liberada por la policía, y menos ahora, no liberada, mantenida por ellos. Creo que el fenómeno ya se está repitiendo con cierta constancia, porque además eso es normal cuando las protestas se alargan mucho. Hay una población que al comienzo puede decir, bueno, sí, está bien que protesten, pero conforme tú dices, oye, ya un ratito, ¿no?, ya estuvo bueno, ya la protesta va en contra de nosotros mismos, la gente empieza a replegarse, ya no quiere formar parte de quienes están protestando. Ha sido clarísimo, y lo que nos ha explicado Madre de Dios, son unos cuantos versus un montón de la población que les dicen, oigan, vas a protestar a otra parte. Entiendo que en Ica está pasando lo mismo, que hay un grupo reducido que mantiene capturada a toda la zona, y que la mayoría de la gente dice, no, ¿por qué no se puede capitalizar eso en función de una solución? ¿Qué pasa con la policía? ¿Falta de estrategia? Me imagino que falta de ganas, no, porque ahí vemos los policías rompiéndose el alma todos los días en las calles, pero ¿han tenido algún acercamiento, alguna conversación con el gobierno que les explique la situación? Sí, hemos tenido reuniones con ellos, pero la explicación es que ya van a actuar, que tengamos paciencia, no se tratara solamente de las empresas y no de estas, en Ica, si no me equivoco, son como 200.000 habitantes, de los cuales 80.000 trabajan de manera directa o indirecta con la agricultura, y se están viendo afectados ellos, y también se están viendo afectados los demás pobladores porque no llegan los productos. Tenemos fotos de supermercados desabastecidos, situación similar ocurre en los mercados, incremento de precios, entonces la afectación está siendo muy grande. Son realmente muy pocos los que tienen secuestrada hoy en día la región Ica, similar a lo que ocurre en Majes y La Joya en Arequipa. Hoy día hay una manifestación ciudadana pidiendo, por favor, que el desbloqueo se dé ya. La gente no aguanta más, y la verdad que no entendemos la inacción, porque esta idea de que, bueno, no necesitamos un muerto más, pero cuando llevas a la gente a un punto de desesperación, que nos ha pedido en varias empresas, por favor, queremos su apoyo para ir a enfrentar a los que tienen secuestrados a Ica, nosotros tenemos que decirle, no, eso no es la vía. Pero que va a terminar ocurriendo, aunque ustedes no den el apoyo. Un día esto la gente se va a hartar y se van a agarrar todos a patadas en las calles. Bueno, ojalá no ocurra. Ojalá no ocurra, porque eso sí puede ser muy grave. Y además estamos, digamos, ante una guerra entre peruanos, y por eso necesitamos que se ponga orden desde la institucionalidad, ¿no es cierto? Porque a patadas en las calles eso no se puede resolver, ¿no? Sería, o sea, eso ya es anarquía, pues eso ya... Exactamente. Y ahí, a ese punto no podemos llegar, más aún cuando, como bien dijiste tú, hoy en día son muy pocas las personas que tienen secuestradas a Ica, y desgraciadamente dentro de esas personas hay delincuentes, digamos las cosas como son, vándalos que van y extorsionan a las empresas, que asusan a los trabajadores. O sea, ahora hay libertad para protestar, pero no hay libertad para trabajar, no hay libertad de libre tránsito en el Perú. Los trabajadores han protestado en sus momentos por demandas laborales que después se atendieron, y eso creo que fue una buena medida. ¿Tú dirías que la masa que protesta es personas empleadas por la agroindustria? ¿Esto es una respuesta de pronto malas condiciones laborales? Yo diría que hoy día el sueldo mínimo más alto lo tiene la agricultura. O sea que por ahí, creo que por ahí no viene, y trabajo hay. ¿No? Acá hay personas infiltradas con una agenda distinta, ¿no? Porque yo no veo trabajadores del agro yendo a asusar a otros trabajadores y pidiéndoles trabajar, ¿no? Eso como que no suena muy... No veo trabajadores del agro yendo a incendiar cercos o garitas de empresas. De acuerdo. No es esa masa la que está en... No es claramente esa masa. No. Claro, Además, y no están pidiendo, y piden cupos y piden plata. Entonces, aquí hace rato se desvirtuó la protesta, y esto está siendo aprovechado por un realmente pequeño grupo de personas, y de la inacción de la policía, que no el policía, digamos, que está ahí presente, sino de la falta tomar la decisión de actuar, y que los derechos de los demás también sean respetados. Y los que tienen esta idea maniquea de que esto es contra los empresarios del agro, el agro es uno de los pocos espacios donde se reformularon las condiciones laborales, con dificultad, como siempre, pero finalmente se han llegado a acuerdos que están funcionando. Y además una cosa que hay que resaltar
Alejandro, yo he recibido información de gente que vive en Cañete, en zonas que no son de agroindustria, que son zonas de clase media, media-baja, donde han sufrido saqueo permanente y amedrentación permanente de delincuentes, que van y les dicen no salgan de su casa, entran, les roban cosas y se van. Entonces, este no es un tema de gente necesitada que está peleando en la calle por sus derechos, no es. Nuestra percepción claramente no lo es. Nosotros tenemos relación constante con Fentagro, que es parte de la CGTP, con Fentagri, que es parte de la CTP. Con ellos venimos trabajando de manera conjunta desde hace 2 años a raíz de lo ocurrido en el paro agrario, y ellos no forman parte de esto. Y eso lo tenemos clarísimo, y hay hasta un comunicado explícito del Fentagri diciendo, por favor, basta ya. En términos económicos, Alejandro, ¿se han hecho un cálculo de las posibles pérdidas? ¿O cuánto van perdiendo hasta ahora? En Ica hoy día, solamente en UVA se pierden 10 millones de dólares de venta y 5 millones, 6 millones de dólares de salarios a los iqueños. Al día. Entonces, el impacto es gruesísimo, porque, de nuevo, lo que está ocurriendo es en una semana crítica, semanas críticas para Ica. Y ahí también viene esto, será calculado, claro, o realmente estamos siendo parte de la protesta. Porque en otras partes, ¿no? Entiendo yo perfectamente el abandono, yo lo vivo, yo voy mucho a la sierra del sur del Perú y conozco el abandono que hay en esa zona, que no es lo mismo que ocurre en Ica, y curiosamente Ica sigue siendo ese bastión que no puede ser liberado y que permanentemente viene siendo secuestrado por muy pocas personas, y válgame verdades, la inacción de la policía para no solamente liberar y desbloquear las carreteras, sino mantenerlas desbloqueadas y permitir el acceso también, porque ahí estamos afectando a Moquegua, a Tacna, a Arequipa, a Purímac, ¿no? Apurímac se conecta con Lima y con la costa a través de Ica. Así es, por supuesto. Y ese es el punto. Además, ¿no? Arequipa e Ica son puntos estratégicos para la salida por puertos a buena parte de la producción, no solo agraria. Entonces, tener toda esta zona del sur bloqueada en realidad es nefasto, ¿no? Sí, bueno, y al principal mercado, que es Lima. Vivimos en un país que es muy centralista, el 50% del mercado es Lima. Claro, no entonces, puede pasar. Quien quiera vender sus cebollas en Arequipa, sus ajos, no puede pasar. Se está golpeando, y no solo, y cuando decimos se está golpeando la agroexportación es porque ustedes son un gremio organizado que puede venir a reclamar, pero no me puedo imaginar los pobres agricultores que ya han padecido un año complicado por la falta de fertilizantes, por la crisis. Sequía en la sierra, exacto. heladas. Deben estar, ¿qué? Viendo cómo se valora su producto, chao, los ganaderos, ¿no? Bueno, ayer hablaba con un ganadero de Arequipa, están literalmente botando la leche a la sequía. Porque no tienen, de nuevo, acceso para poder trasladar la leche y no les queda otra. O sea, la vaca no es que va a aguantar la leche por una semana, hay que ordeñarla literalmente todos los días. Así como ocurre con los productos agrícolas que se tienen que cosechar. Si no se cosechan, se pudren. Señora, así como se le pudre en su casa los productos, a otros se los pudren colgados en las plantas. Tal cual. Exactamente igual. Tal cual. Y eso ya no tiene valor. Se perdió un ingreso y esto va a generar desempleo. Digamos las cosas como son. Yo nunca voy a olvidar, Alejandro, porque ahí te das cuenta del drama de lo que es ver cómo tu cosecha se hace, cómo todos esos alimentos se pudren en tu cara, ¿no? Y en el Niño Costero me tocó visitar las zonas complicadas, en Casma, las zonas más altas que habían sido devastadas, que no tenían nada, Alejandro, no tenían agua, no tenían luz, no tenían cómo llegar a Lima, no tenían carretera, llegamos en helicóptero, de hecho. Y a la hora que me voy, un señor me regala un saco de paltas. Entonces, claro, mi actitud fue, no, pero señor, ¿usted necesita esto? Ya estoy harto de comer paltas. O sea, claro, lo único que tenían era su cosecha. Entonces, no se pueden comer todas las paltas, ni siquiera sirve para alimentarse porque no puedes comer todo eso de golpe, ¿no? Realmente triste, por supuesto, recibí sus paltas y a cambio le di un dinero que espero le haya servido para algo, pero ni siquiera tenía nada que comprar, claro, pero ni siquiera tenía nada que comprar, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, ojalá después se bloquee la pista, pero en este caso fue por un fenómeno natural, y el señor le pueda servir ese dinero, pero acá la inversión y de nuevo, a veces no se entiende de la agricultura, creen que es muy romántico, es un sector muy sacrificado, que tenemos factores ya de por sí como clima, plagas que nos afectan, heladas, y además es una inversión que un agricultor, por lo menos en un cultivo corto, tiene que invertir 3-4 meses. Aquí no es que estamos comprando y vendiendo, no. Nosotros tenemos que invertir 3-4 meses en algunos cultivos, años, para poder ver nuestra cosecha y venderla.
cuando llegue el momento de la cosecha y yo no puedo venderla porque no puedo llegar al mercado o porque los trabajadores no pueden venir o la gente, mi parcela no puede llegar porque están amenazados, pierdo esa cosecha y pierdo todo. Y la recuperación de esa familia, pequeño agricultor o de esa empresa puede tardar años. Entonces, es urgente tomar conciencia del impacto que esto está teniendo, no solamente en las empresas, ¿no?, sino realmente en decenas de miles de peruanos que ya la vienen pasando bien mal y hoy en día con esto ya es, digamos, pues literalmente la gota que está rebasando el vaso y que está llevando al sector agrario a una crisis que yo, que tengo muchos años en el sector, no la he visto, y cuando hablo con gente aún mayor que yo, me dicen que no han visto una situación así desde la época, pues, de probablemente de Alan García, con hiperinflación y terrorismo. No, y además hay otra vez, una cosa es que te caiga un huaico, otra cosa es que tengas un grupo terrorista, y otra cosa es esto, ¿no? Que tú dices, esto es dispararse al pie. Es dispararse al pie de la peor forma. Alejandro, te voy a pedir que nos acompañes un momento para escuchar justamente a Henry Bautista desde ICA. Él nos atiende del medio Expansión Urbana 290 y nos informa justamente desde el lugar sobre esto que nos has estado contando, Alejandro, de las extorsiones a empresas agroexportadoras y de los ataques que han tenido que soportar en las últimas horas. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Patricia, buenos días. Te saludamos desde Expansión Urbana, kilómetro 290, para informarte que la situación en Ica ya es crítica, porque ya son 6 días que ya la carretera Panamericana Sur permanece bloqueada. Ayer un grupo de vándalos atentó contra 3 fundos, quemándole el cerco perimétrico de Romo y aparte haciendo daño material a las casetas de seguridad. Igualmente, el otro actividad económica también que está paralizada es el turismo, donde un 95% de las reservas turísticas ya han sido canceladas. Hoy día, un numeroso grupo de empresas agroexportadoras han paralizado sus labores en packing y en recojo de uva. Igualmente, en hora de la mañana, la policía ha liberado el kilómetro 299 en el sector del Álamo, pero aún falta desbloquear el kilómetro 290 y el kilómetro 263 de la carretera Panamericana Sur. Y aquí estamos viendo imágenes que nos han proporcionado los representantes de AGAP, y lo que se ve es grupos de personas, por supuesto con la cara tapada, con esta típica actitud delincuencial, pero no son muchas. ¿No es cierto? No son turbas de gente, sino son personas, son grupos como bien identificados, bien especializados, ¿no? Y en ese caso este video más bien es gente que estaba trabajando en el fondo y que los han sacado. De acuerdo. Los han ido a sacar. Henry, ¿tienen una idea de quiénes son los que están haciendo, o sea, son identificables los grupos que están ejerciendo violencia? Mira, lamentablemente el general en Ica tiene una inacción absoluta contra estos manifestantes, porque como tú mismo dices, es un grupo de 10 a 20 personas que generan el caos y la zozobra en Ica. Por ejemplo, aquí en Expansión Urbana solamente son 10 a 20 personas que bloquean la carretera cuando las demás personas quieren trabajar. Por ejemplo, conocí el caso de una persona que llegó de Iquitos el día domingo y el lunes la semana pasada empezó a trabajar, pero el día de jueves ya no podía trabajar porque el jueves empezó el bloqueo de la carretera. Entonces, hay personas que desean trabajar, pero lamentablemente la gente de acá, que son un promedio de grupo de 10 a 20, los amenaza que no vayan a trabajar. Y es por eso que también ayer atentaron con esos fondos y obligaron a las personas que estaban trabajando que se retiren de los fondos. Así es lo que también nos estaba contando Alejandro y es lo que estamos viendo en imágenes. Impresionante, una sarta, hay que decirlo, de delincuentes tienen capturada toda una zona del país que es fundamental para el trabajo y para la producción de divisas. Muchísimas gracias por la información, que vamos a estar en comunicación contigo más adelante. Por favor, manténnos informados sobre todo lo que está ocurriendo. Un saludo especial para todos los de Expansión Urbana 290. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo, y además todas las fuentes dicen lo mismo. La mayoría de gente quiere trabajar y no puede ser que un grupo tan reducido esté dominando a todos, ¿no? Bueno, y el efecto sobre la reputación de Perú como un país proveedor. Imagínate. No, pero es que esto está siendo aprovechado por países con los que competimos, como Sudáfrica, como Chile, porque Perú se distinguía por un clima estable, principalmente como un proveedor, digamos, confiable con respecto a otros países. Y hoy en día, pues, nos revientan el teléfono los clientes diciendo qué está pasando en Perú, no están cumpliendo con sus compromisos.
y espacio que dejamos libre lo toman pues otros países con los que competimos y eso va a tener un efecto de nuevo de mediano a largo plazo. Porque pierdes ¿no? un cliente, pues. ¿No sí, es cierto? y pierdes credibilidad. Además, me imagino, Alejandro, que no es tan sencillo dejar plantado a alguien con su... Porque las compras no es, ya tengo la uva, ¿quién me compra? Esos pedidos van por adelantado, ¿no es cierto? Y no es fácil decirle a alguien que te había comprado un montón de uva y decirle, lo siento, no te voy a cumplir, ¿no? No, y de nuevo, aquello que no vendiste, no es que las personas la siguiente semana van a comer el doble de uva para recuperar la uva que no comieron esta semana, o el espárrago, o la papa, o lo que fuese, ¿no? Entonces, si no está presente en el mercado, la oportunidad de venta se fue. Y lo que va a ocurrir es que para cuando se liberen, va a salir toda esta uva de golpe, ¿no? Y va a llegar al mercado de golpe, lo saturas, y hay caída de precios, pérdida económica sobre las empresas, efectos sobre el empleo. Bueno, les han pedido paciencia de parte de las autoridades y yo creo que eso es demasiado pedir. No, la paciencia ya se acabó. Eso es demasiado pedir. Lo que hay que exigir más bien de este lado es eficiencia en el control de la situación, ¿no es cierto? Entendemos que no es fácil, pero ya vamos bastante tiempo con esto, ¿no? Y si como nos estaba señalando Henry, lo que tenemos es un grupo de gente reducida tomando una carretera, ya nuestras fuerzas del orden no pueden claudicar con respecto a 275 de eso, ¿no? kilómetros de Lima, no digamos que está en una zona pues de difícil acceso, lejana, así es. ¿no? Entonces hemos visto el despliegue que ha habido en Lima, necesitamos el 5% de ese despliegue para poder desbloquear carreteras en Ica y dar acceso de nuevo a todo el sur del Perú, porque Ica es esa puerta que se ha cerrado, así es. ¿no? Que no permite acceder a otras regiones del Perú que también necesitan ser abastecidas de alimentos, combustible, gas, entre otras cosas. De acuerdo, Alejandro. Bueno, vamos a seguir exigiendo, que eso nos toca. Exigir, por supuesto, sin protestar, sin hacer ningún laberinto, pero exigiendo firmemente. Protestando de manera pacífica. Así es. Y firmemente hay que decirle al gobierno, necesitamos una solución. No puede ser que el Estado se vea arrinconado de esta manera, ¿no es cierto? Todo el Estado al mismo tiempo en todas partes. Algunas zonas tendrían que empezar a resolverse y eso no lo estamos viendo, ¿no? Eso no lo estamos viendo. Y ojalá podamos, ¿no?, los ciudadanos de Ica participar en esta manifestación que se ha convocado en la Plaza de Armas a las 10 de la mañana, ¿no?, en favor de la paz y que hay un desbloqueo. Como yo siempre digo, tenemos que dar el salto al diálogo, que es lo que está faltando también con urgencia, pero es bien difícil que haya diálogo si no hay paz. De acuerdo. ¿No? Entonces tengamos paz primero para poder dialogar, porque diálogo en violencia no creo que vaya a generar ningún resultado en el corto o mediano plazo. Lo que necesitamos es paz, volver a tener esa tranquilidad, que se deje de instaurar el terror que se ha instaurado desgraciadamente en la región Ica, también en Arequipa, y en función a eso podamos sentarnos con actores válidos, que también es otro gran reto, a resolver los problemas que tienen en nuestro país, que no se van a resolver en meses, pero se tienen que comenzar a sentar las bases para llegar a ese punto, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ojalá que la voz sea escuchada y que se aproveche esta base social que los agroexportadores tienen, porque además tienen un contacto con justamente con las agrupaciones y con las asociaciones que también quieren trabajar, que son bases, sociales que se pueden aprovechar en función de arreglar el tema. Le agradecemos a Alejandro por haber estado acá.